su libro. Así que entonces vamos a empezar y vamos a hablar acerca de la obediencia de los hijos o la desobediencia de los hijos, ¿verdad? Así que, ¿cuántos de aquí tienen hijos? ¿Y cuántos de aquí tienen hijos menores de 18 años? Ya no habemos tantos, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra de Dios quiere que el día de hoy, así como los otros estudios, que pongamos en práctica, que pongamos toda nuestra mente, nuestro corazón atento a lo que la palabra del Señor dice. Y cuando nosotros hablamos acerca de los hijos, muchas veces las consecuencias que tienen los hijos por su desobediencia son consecuencias muchas veces muy duras. Pero desafortunadamente fueron los padres muchas veces que no instruyeron a sus hijos. Pero no necesariamente todos los padres que no instruyeron a sus hijos tienen hijos desobedientes. También hay padres que instruyeron a sus hijos en la palabra y que también puede tener ese problema de tener hijos desobedientes. Pero la palabra de Dios nos advierte tanto a padres como a hijos y nos advierte a tiempo y fuera de tiempo para que obedezcamos la palabra de Dios, para que obedezcamos y sigamos los consejos de nuestros padres, porque los padres hacemos para nuestros hijos todo lo que se pueda, lo necesario para que nuestros hijos se encaminen al bien. Así que entonces yo creo que nosotros como padres es una gran responsabilidad para nosotros saber que algunos instruimos a nuestros hijos y luego en el camino ellos tomaron otra decisión. Siendo adultos, ellos ya tomaron otra decisión. Pero los padres que tienen hijos menores de 18 años están a tiempo para poder corregir errores que nosotros los padres cometemos a la hora de instruir a nuestros hijos. Así que vamos a ver el punto número 1, que dice el contraste entre los hijos sabios y los hijos necios. Y entonces vamos con el Proverbio 15:20. Proverbio 15:20, y el Proverbio 15:20 nos dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y este proverbio es muy similar al 13:1. Y el proverbio 13:1 nos dice, acá voy a recurrir al libro que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Quiere decir que el hijo se burla de la instrucción que el padre le da. Y nosotros sabemos que si el hijo no atiende la instrucción de los padres, el hijo va a sufrir consecuencias muy tristes y que también van a entristecer a sus padres. El mejor premio, el mejor regalo que nuestros hijos nos pueden dar, y ahora que es el Día de la Madre, ¿verdad? El mejor regalo que nuestros hijos nos pueden dar es que ellos sean obedientes, porque nosotros como padres hacemos un gran esfuerzo para poder educar e instruir a nuestros hijos, porque nosotros lo hacemos porque los amamos. No lo hacemos por egoísmo para nuestro beneficio, sino que lo hacemos para que ellos triunfen en la vida. ¿Cuántos quieren que sus hijos triunfen? Todos queremos que nuestros hijos triunfen. Si en el mundo, en las escuelas, están haciendo un gran esfuerzo para que los muchachos vayan a la universidad, motivándolos, dándoles incentivos de becas, etcétera, nosotros podemos saber, ¿verdad?, que como padres también queremos lo mejor para nuestros hijos, para el presente y para el futuro de ellos. Pero hay, tristemente, algunos jóvenes, porque ya es cuando la juventud va avanzando, ¿verdad?, que se puede ver el desprecio de los hijos hacia la instrucción de sus padres.
Así entonces podemos ver, ¿verdad?, que el orgullo del joven, el orgullo del adolescente o el orgullo de nuestros hijos a veces va a resaltar para que no nosotros después más adelante tengamos vergüenza, porque eso es lo que hacen nuestros hijos cuando no obedecen a la instrucción que nosotros les damos. Y especialmente nosotros los cristianos que estamos escuchando constantemente el consejo de la palabra de Dios. Y podemos ver también, hermanos, que la Biblia nos da ejemplos de padres que instruyeron a sus hijos y fueron desobedientes. O también nos da ejemplos de padres que cometieron errores y pagaron las consecuencias graves. También vemos ejemplos de padres que también cometieron errores, pero fueron padres que instruyeron a sus hijos en la palabra y más adelante vieron el beneficio de haberles enseñado el temor de Dios. Entonces, en la palabra de Dios tenemos padres que nos enseñan, especialmente aquellas personas que juzgan y que tal vez tienen hijos pequeños y juzgan a otros y dicen es que son malos o son desobedientes o son malcriados porque sus padres no les enseñaron. Tengamos cuidado para juzgar a los padres que tienen hijos con este problema, porque vamos a ver en la palabra de Dios cómo el gran rey David, hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, tuvo un hijo. Que mire lo que dice la Biblia acerca de el gran rey David. Y vamos a leer en 2 de Samuel 13:37 en adelante. Y dice, cuando acabó de hablar, llegaron los hijos del rey, alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Pero Absalón huyó y fue a refugiarse junto a Talmai, hijo de Amiahud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue junto a Gesur y estuvo ahí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado de la muerte de Amnón. Ya había perdido un hijo y ahora estaba clamando por su hijo Absalón porque su hijo lo quería matar. Quiere decir, hermanos, que no podemos juzgar a los padres que tristemente tienen a veces hijos desobedientes. ¿Cuántos conocen familias en donde todos buenos hijos, pero hay uno desobediente? ¿Verdad? Pero no podemos juzgar a los padres, hermanos. Tengamos cuidado, seamos temerosos de Dios y respetemos, hermanos. Respetemos y amemos también. Debemos amar a aquellos jóvenes, hermanos, que por alguna manera desobedecieron a sus padres y que están así que pasando las consecuencias de sus desobediencias. Punto número 2. Cuando los padres no corrigen a sus hijos. Y tenemos en el libro de Sabiduría para la Vida que nos dice en Proverbios 13:21 y dice, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará. Este proverbio nos presenta una cruda realidad, porque es posible que nuestros hijos criados en el temor de Dios se desvíen. Sí, es posible, porque la Biblia nos dice que en el corazón del muchacho está la rebeldía. Además, nosotros podemos ver que nosotros también venimos de la herencia del pecado de Adán y Eva. Y entonces nosotros estamos también, como hemos escuchado en los mensajes, estamos inclinados al mal. Pero hay un asunto
de aquellos padres que se descuidan, que no les dieron ejemplo, que no les dieron instrucción a sus hijos cuando estaban pequeños, que los niños crecieron exigiendo a sus padres caprichos, que fueron hijos consentidos, que no les corrigieron. Y estos hijos traen tristeza y vergüenza a los padres. ¿Por qué? Porque hay una anarquía. ¿Usted sabe qué es una anarquía en el hogar? No sabe. Allá me dicen con su cabecita que no saben. Anarquía es que hace lo que quiere. No hay ley, no hay reglas, no hay normas. Entonces el niño hace todo lo que quiera en casa. Eso es una anarquía. Un hogar con anarquía es un hogar fuera de control. El padre, hay varias situaciones con los padres. El padre que llega a casa y después de que la mamá corrige a sus hijos, que pasa todo el día con sus hijos en la casa, los corrige, pero cuando llega el padre, hace lo contrario que la mamá les ha dicho a sus hijos. No vean televisión, ese va a ser el castigo. Pero cuando llega el papá dice, siéntense hijos conmigo a ver este programa. Entonces ahí está descomponiendo al niño. Está creando una anarquía y una ambivalencia. Ambivalencia quiere decir lo que dice la mamá lo contradice el papá. Cuando la mamá dice no, el papá dice sí. Y eso es un daño que nosotros le estamos haciendo a nuestros hijos. Así que papás, necesitamos saber que si nosotros no les instruimos, no les damos ejemplo, nos contradecimos con nuestro esposo, no los corregimos, entonces cosecharemos esa tristeza que nos va a conducir a la vergüenza delante de todos. El padre que no instruye a sus hijos lo avergüenza desde chiquito, le hace unos berrinches en la calle. Hemos visto a veces en lugares públicos niños que andan correteando para arriba y para abajo y el papá o la mamá no les dicen absolutamente nada. Y le saca la corbata y le dice, te voy a pegar 3 veces, te voy a pegar, y no lo corrige. ¿Ok? Y la palabra de Dios es seria cuando nos habla en estos versos del Proverbios, que los hijos nos van a traer vergüenza si no los corregimos. La falta de corrección se va a ir viendo poco a poco con el niño cuando va siendo joven. No va a prosperar en la escuela, va a empezar a seguir amigos que no debiera de seguir, va a estar fallando en sus estudios. Bueno, y en general van a ir fracasando poco a poco. Y dice que los hijos de esa manera son como espinas clavadas en la mente y en el corazón de los padres. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido? Y es una manera de hablar en la palabra, que una espina en la mente. ¿Cómo se puede imaginar usted una espina en la mente y una espina en el corazón? Es indescriptible el dolor. Eso quiere decir que es tan fuerte el dolor cuando un hijo desobedece que no se puede describir. Uno de madre sufre cuando los hijos han sido desobedientes, y lo más triste es que no solo ellos van a sufrir las consecuencias de las desobediencias que han cometido, sino que también nosotros vamos a sufrir las consecuencias, aunque nosotros no hayamos, por decir así, fallado en tal manera para que el hijo haya cometido tal desobediencia. Y en la palabra de Dios también encontramos otro ejemplo de una pareja que también tuvo problemas para la corrección de sus hijos, y este fue Isaac y Rebeca. Fíjese que lo que dice la Biblia en Génesis 25:28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa,
pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué había ahí? Había preferencia, ¿ok? Uno quería a un hijo y el otro quería a otro hijo. Y dice que quería porque comía de la caza que él hacía, o sea, él cazaba animales y le cocinaba y él comía de esa caza que Isaac hacía. Y eso no tenía mucho sentido, porque el otro también comía, ¿verdad? Pero la Biblia especifica que él tenía preferencia. Amó a Isaac a Esaú porque comía de su casa de cacería. Pero Rebeca amaba a Jacob. Y cuando vemos esta historia, vemos el error de la mamá del error de los hijos Isaac y Jacob, Esaú y Jacob, perdón. Vemos el error de ella. Ella estaba juzgando a su padre cuando estaba viendo a su hijo, cuando el padre le estaba hablando, y ella empezó a escuchar algo que a ella no le parecía. Ok, nosotras las madres, hermanas, cumplimos un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. No podemos nosotros como madres ser espía de nuestro propio esposo, porque nosotros vamos, como vemos con Rebeca, a sufrir las consecuencias de ese gran error. Y mire lo que dice la palabra de Dios, cómo se llenaron sus hijos de muchas inseguridades, cómo se llenaron sus hijos de muchas cosas, ¿verdad? Que otro joven no hubiera tenido si sus padres hubieran sido firmes. Pero mire lo que dice en el Génesis 32:7, dice, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió y distribuyó en 2 campamentos el pueblo que le tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento, lo ataca y el otro campamento escapará. Imagínense que él ya estaba grande. Estamos hablando de Jacob. Jacob ya estaba grande, ya estaba adulto y tenía temor. ¿Un hijo de Dios tiene temor? Puede tener temor, pero si está en las manos del Señor no va a tener temor. Pero mire, lo hermoso de esta enseñanza es que Jacob y Esaú se reunieron después de más de 40 años que fueron separados porque eran enemigos. Prácticamente el haber consentido a uno y el otro consintió al otro hijo les causó dificultad en su propia seguridad. Pero no cabe duda que Isaac, siendo el hijo de la promesa, Dios lo había bendecido y entonces había cometido un gran error. ¿Cuántos de acá hemos cometido errores? Tanto como padres o tanto como adultos, como lo que podamos hacer, todos cometemos errores. Pero lo importante es que Isaac había enseñado a sus hijos el temor de Dios. Y entonces podemos ver cómo termina la historia. Así debiera de terminar nuestra historia. Así debiera de terminar como hijos, como padres, como miembros de la iglesia. Debe determinar nuestras historias, nuestros problemas, nuestras dificultades de la manera como terminó esta historia. Y esa es una de las historias que me fascina, porque dice la Biblia, imagínense, que Jacob le tenía miedo a Esaú, porque Jacob había sido el que había cometido el error por haber engañado a su hermano. Pero mire qué hermoso cuando él decidió perdonar a su hermano. Dice que se fue con una gran caravana, pero tenía temor y por eso dice que puso a los amos, a las mujeres, a los niños al frente, a todos los animalitos que tenían, porque así era antes, ¿verdad? El que era más rico tenía más animalitos, los puso al frente y luego los dividió en 2 y pensó, dice, si mi hermano me ataca por aquí, el otro grupo se va a ir por otro lado. ¿Por qué tenía temor?
tenía inseguridad y esa inseguridad se la había dado sus padres, ¿verdad? Y entonces, fíjese cómo termina la historia. Dice, pero pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Así debemos de terminar nuestras historias de diferencias con nuestros hijos, diferencias esposos, diferencias como miembros. Así debiéramos de terminar nuestra historia, porque es lo que Dios quiere. Se inclinó, ¿qué quiere decir? Se humilló. Si usted no se humilla, Dios no se va a manifestar de ninguna manera. Pero dice que se humilló, y cuando Esaú vio esa humillación, porque dice que se inclinó 7 veces, entonces dice que Esaú corrió, lo besó y ahí se perdonaron. Y no es una historia de Disney, ¿ok? Es la historia de la palabra de Dios, que tiene su enseñanza para la vida diaria, para nuestra vida de todos los días. Así que entonces el educar a nuestros hijos también nos hace a nosotros como padres sensibles también para ser humildes y pedirles perdón a nuestros hijos, porque nosotros cometemos errores. Hay padres que creen que ellos no se van a humillar delante de sus hijos y pedirle perdón. Como cristianos, hermanos, debemos de ser humildes para pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos a humillarnos cuando cometemos errores? ¿Qué es lo que nos enseña esta lección en esta noche? Y el punto número 3 nos habla acerca de la pesadumbre que causan los hijos desobedientes. Y nos dice en el Proverbios 17:25, nos dice, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que dio a luz. Pesadumbre y amargura. Esas palabras son fuertes. Pesadumbre es más grande que tristeza. Y amargura es que lo que se siente por un hijo desobediente es algo que verdaderamente no se puede comparar con nada. Pero el énfasis parece que es en la culpabilidad de los padres, que no instruyen o no corrigen a sus hijos. Y aquí vemos cómo denota la culpabilidad del hijo, que despreció el consejo y la instrucción de su padre. Cuando uno está triste, es depresión, pero aquí dice amargura. Amargura es una palabra muy fuerte, ¿ok? Yo no sé si usted ha estado en esa amargura de tener un hijo desobediente. Yo sí, hermana, sufrí por tener un hijo desobediente muchos años. Había mucho dolor, pero siempre confiando en el Señor, hermanos, que el Señor iba a regresar a ese hijo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se apartará de él. Y eso lo debemos nosotros de creer con todo nuestro corazón. Así que nosotros creímos con todo nuestro corazón y Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha traído. Y el domingo de la campaña mi hija estuvo aquí. Yo estaba gozosa, hermana, muy gozosa, porque yo sé que Dios escucha nuestras oraciones. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que los hijos deben de reflexionar que cuando cometen un error, cuando son desobedientes, no solo ellos van a pagar las consecuencias. Nosotros como padres también sufrimos las consecuencias de los hijos desobedientes.
y hay esa espina en nuestra mente y en nuestro corazón y esa amargura que produce el hijo desobediente. Y podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces se sufre injustamente, pero debemos de sacar una gran enseñanza cuando nos hace Dios esas pruebas. Esas pruebas sirven para que nuestra fe crezca, para que no desmayemos, hermana, porque yo pude haberle dicho a mi esposo, yo me voy de aquí, me voy de la iglesia, ya no quiero servir para nada. Pero yo no sirvo a un hombre, yo sirvo al Señor, al Rey de Reyes, que Él un día me salvó y me trajo a una vida totalmente diferente. Entonces, hermanos, vemos cómo muchos padres sufren injustamente esa desobediencia de sus padres. Pero yo quiero también mencionar la historia de Elí y sus hijos. Fue una historia bastante triste porque él era sacerdote y dice que fue por más de 40 años, fue juez de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire lo que dice en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. No tenían los fundamentos que se necesita. Por eso mi esposo es muy serio en recomendarles el devocional, que es una guía para el padre, para poderle darles a sus hijos una instrucción correcta, una instrucción que usted puede seguir en ese devocional para poder hablar con sus hijos de los temas diferentes que nos proveen en los devocionales. Y entonces quiere decir que Elí, a pesar de que era el sacerdote, que sabía toda la ley, no le dio fundamentos especiales, fundamentos fuertes de la palabra. Y en el 2:17 dice, así pues el pecado de estos ayudantes, o sea, de los hijos de Elí, era muy grande ante Jehová, porque menospreciaron las ofrendas de Jehová. Dice que no lo dice así, pero literalmente se robaban las ofrendas del templo. Y luego en el 2:22 también dice que sus hijos cometían pecado con las mujeres allí en el templo. Ay, hermanos, qué duro, qué difícil. Y luego dice que Elí los vio que estaban en esa situación y les dijo, miren lo que les dijo Elí, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Para mí, hermanos, la palabra fama no era palabra correcta para decirle a estos muchachos, ya eran hombres. No era la palabra correcta para instruirlo. Él hubiera dicho, la palabra de Jehová dice y esto y el otro, porque era sacerdote, sabía y conocía la ley. Pero ¿qué les dijo? No, hijitos míos, porque es que esta fama que ustedes me están haciendo no está buena, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios le habló a Elí de una manera muy fuerte. Y miren lo que les dijo en 1 Samuel 2:25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque ya Jehová había resuelto hacerlos morir. Y no solo murieron sus hijos, él también murió. Como Dios le habla a Elí, le habla muy fuerte, y le dice, por eso Dios de Israel dice, yo había prometido que tu casa, la casa de tu padre, andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
Vienen días en los que cortaré tu brazo y tu brazo de la casa de tu padre, de donde que no hayan ancianos en tu casa. Y dice que la Biblia nos expresa que nosotros debemos de tener presente la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre delante, debe de estar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En todo el transcurso de nuestra vida debe haber esa luz, esa lumbrera que nos guía para que podamos nosotros resolver nuestros problemas con toda humildad, incluyendo a nuestros hijos. Así que entonces, hermanos, la palabra de Dios debe de hacer una huella, debe de tener huella en nuestra vida. Y tenemos como padres que tener autoridad con nuestros hijos. Hay padres que le tienen miedo a sus hijos. Desde chiquitos les tienen miedo. Lo que el niño dice, ahí va. No, ese es un padre sin autoridad, como Elí. Y usted ve las consecuencias que tuvo el padre ante Dios. A Dios no le gustó, porque dice, pusiste a tus hijos antes que a mí. Qué tremendo, hermanos. Tenemos entonces nosotros que saber que debemos ser temerosos de Dios. Y la conclusión de nuestro tema dice, todos padres, tanto padres como hijos, somos responsables en cuanto a la instrucción y la disciplina que reciben en el hogar. Los padres responsables de dar una buena y oportuna instrucción, como los hijos en obedecer y poner en práctica los consejos de los padres. Si podemos repetir todos juntos, abra su Biblia en Efesios 6, del 1 en adelante. Y si podemos repetir todos juntos lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros los hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. A ver, leamos. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle perdón al Señor porque hemos fallado. Los hijos tienen que ser conscientes que han fallado. Como miembros de la iglesia, tenemos que pedir perdón también porque hemos fallado. Amante Padre,